Bueno, esto es lo de la fisiopatología de la diabetes, pues es muy importante porque si no sabemos cómo se produce o cómo se está actuando la diabetes en el organismo, pues se nos va a dificultar el uso de el tratamiento que vamos a utilizar en los pacientes. Entonces, esta es una plática de hipoglucemiantes orales, que es el tratamiento ya farmacológico de un paciente diabético sin usar insulina, porque hay otra clase exclusivamente de insulinas. Estos son hipoglucemiantes orales, pero vamos a ver que algunos no son orales, que tampoco entran dentro de la categoría de insulinas. Entonces, bueno, ya sabemos que el cambio, el manejo tiene que ser integral y que debe de empezar con un tratamiento no farmacológico, con cambios en el estilo de vida, con un plan de alimentación adecuado, con realización de actividades físicas y mantener un peso saludable para un control metabólico. Desgraciadamente, como ven aquí en esta imagen, pues casi nadie queremos cambiar nuestro estilo de vida, se nos hace muy difícil y entonces todos optamos por el medicamento y por las cirugías. Y si me apuran un poco, muchos de los pacientes también se van a esta fila de la charlatanería, ¿sí? Gente que les dice que con unas hierbas o les han ofrecido trasplantes, bueno, que son células de páncreas de cerdo y una serie de tonterías que desgraciadamente uno cuando está enfermo o está desesperado, pues le tira todo y es gente poco ética que engaña a los pacientes y que les hace perder un tiempo valioso de control que podrían haber tenido. Entonces, pues, este es el punto, que conozcan bien cómo está la situación de la diabetes para que podamos ayudarle mejor a los pacientes. Y bueno, esta es la fisiopatología de la diabetes mellitus. Déjenme ver. No se ve bien esta. Bueno, O aquí lo hágale, que quería poner. ¿Mandé? no se le puede Espérenme hacer. tantito. ¿Mandé? Espérenme. Ahorita déjenme, creo que ya. Ahí está. Gracias. Nosotros cuando empezamos a estudiar la diabetes, hasta hace unos 30 años, eh, este es, se le llamaba el triunvirato de la diabetes. ¿Qué es el triunvirato? Que son tres factores importantes que intervienen en el desarrollo de la diabetes, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Por un lado está la producción hepática de glucosa, que es la gluconeogénesis, este, que esto está alterado en un paciente diabético. Por otro lado está la disfunción de la célula beta, donde hay una disminución en la secreción de insulina. Y por otro lado está la resistencia a la insulina, que es la falta de captación de glucosa por tejidos periféricos como es el tejido adiposo y el músculo. Estos, digamos que hace 30 años se estableció como la fisiopatología principal de un diabético tipo 2, pero ahora ya tenemos esto hasta hace unos años que se llama el octeto ominoso. Todos estos conceptos los dio Ralph de Bronzo, que es uno de los internistas y endocrinólogos más importantes del mundo. Es escritor de muchos capítulos del Harrison que ustedes han leído. Y bueno, este octeto ominoso, fíjense cómo ya creció. Ya no nada más es la resistencia a la insulina, ya no nada más es el aumento de la producción hepática de glucosa, también hay un incremento en la secreción de glucagón, también hay un incremento en la lipólisis que nos va a hacer ácidos grasos y de ahí elevar los triglicéridos.
También va a haber un efecto incretina, que lo vamos a ver en un momento más. Además, obviamente, la disminución de la insulina. Fíjense, en lo que existía aquí en su lado izquierdo está, por un lado, disminución de insulina, resistencia a la insulina y aumento de la producción hepática de glucosa. Pero fíjense estos conceptos que han ido evolucionando, que han ido, digamos que, descubriendo, y a partir de cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2, se han ido creando nuevas familias de medicamentos. Eh, Aquí me faltó mencionar el incremento de la reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces, de aquí podemos, digamos que, ver una serie de mecanismos fisiopatológicos para la diabetes. Y entonces nos queda la duda, ¿qué hipoglucemiantes orales o qué antidiabéticos que no sean insulina podemos usar para el control de los pacientes? Y entonces yo les hice, con el paso del tiempo, hay un resumen. Primero empezaron a usarse las insulinas para el paciente diabético en general. Después llegaron las sulfonilureas, que son medicamentos que son de los más antiguos. Las biguanidas, como la metformina. Después vinieron los inhibidores de alfa-glucosilasa. Después las meglitinidas. Después las tiazolidinedionas. Después inhibidores de DPP4, después análogos de GLP-1 y pues por último los inhibidores de el cotransportador de glucosa sodio. Entonces, de ahí vamos a ver que estos que mencioné son familias de medicamentos, no son medicamentos, son familias. Y entonces, fíjense todos los que hay. De meglitinida está la repaglinida y nateglinida, de tiazolidinedionas, la pioglitazona es la única que existe. Ya sacaron del mercado la rosiglitazona, ahorita les digo por qué. Inhibidores de alfa-glucosidasas, acarbosa y miglitol, sulfonilureas. Ya hay sulfonilureas de primera y segunda generación. Las que están viendo son de segunda generación y ya prácticamente las de primera generación las voy a mencionar, pero solo con la finalidad de que si ven a alguien que esté tomando esas, se las quiten inmediatamente, porque ya prácticamente no son un buen medicamento para el paciente. De biguanidas, pues nada más está la metformina. Antes estaba fenformina también, pero ya la sacaron del mercado. Inhibidores de DP4, sitagliptina, saxagliptina, vidagliptina, linagliptina y alogliptina. Agonistas de GLP-1 como exenatide, luraglutida, lixisenatide y dulaglutide, e inhibidores de SGLT2, o también se llaman glucosúricos, como el dapaglifosina, empaglifosina y canaglifosina. Entonces, yo hasta, bueno, en años anteriores les decía que después de esta clase, si llego a ver que ustedes están en el internado o en el servicio social y siguen dando pura metformina y glibenclamida, pues iba hasta donde estuvieran y los iba a agarrar a golpes, porque ya no tienen razón de ser de usar nada más uno o dos medicamentos. Entonces vamos a empezar con biguanidas, que es la metformina, es la única de este grupo. Este medicamento son tabletas, vienen tabletas y han hecho también suspensiones para pacientes que no pueden deglutir. Este medicamento disminuye la producción hepática de glucosa, principalmente, ese es su efecto. Entonces, va a inhibir o disminuir la gluconeogénesis y va a ser un sensibilizador de la insulina. Esto es que aumenta la captación y utilización de glucosa en tejidos blancos como músculo y tejido adiposo, y va a disminuir la resistencia a la insulina. De modo que lo podemos usar aún si el paciente todavía no llega a criterios de diabetes, que esté con resistencia a la insulina, ya se puede usar metformina. También se ha usado en diabetes gestacional.
Otro de los efectos es que va a reducir los lípidos, disminuyendo la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos. No tiene que ver mucho, vamos a ver que en algunos antidiabéticos tienden a subir de peso, no, por el contrario, hay una pequeña reducción, pero muy pequeña, estamos hablando de medio kilo a 1 kilo de reducción de peso, y hay una disminución hasta del 1.5% en los índices de hemoglobina glucosilada. Este medicamento, como dijimos, se absorbe por vía oral. Lo podemos encontrar en tabletas de 500, 850 y 1000 miligramos. Actualmente también hay unas presentaciones de liberación prolongada de 750 miligramos. Dependiendo de para qué lo queremos, por ejemplo, si es para resistencia a la insulina, podemos iniciar dosis bajas de 250 a 500 miligramos hasta, si es para un control de un paciente diabético, la dosis máxima son 2550 miligramos, que son 3 tabletas de 850. Sus efectos adversos son náuseas, distensión abdominal. A veces los pacientes nos refieren un aliento, un sabor metálico en la boca. No se metaboliza y se va a excretar por el riñón. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado con estos medicamentos en pacientes ancianos, en pacientes con insuficiencia cardíaca y alcoholismo, porque en estos pacientes tienden a tener algo que se llama hipoxia y eso les puede, digamos que, ser un riesgo para que desarrollen acidosis láctica. De hecho, este medicamento fue prohibido en los Estados Unidos durante mucho tiempo porque hubo pacientes con acidosis láctica, pero se dieron cuenta de que no era tanto por el medicamento, sino era por pacientes que lo tomaban con altos consumos de alcohol y desarrollaban acidosis láctica. Entonces, aquí afortunadamente nunca se ha suspendido su uso desde que Europa lo trajo a América, siempre se estuvo usando y la verdad es que es un muy buen medicamento. Yo les digo que es un medicamento bueno, bonito y barato porque digamos que una metformina genérica anda alrededor de los 120 pesos y la verdad es que es un muy buen medicamento. Está contraindicado en insuficiencia renal o hepática por este riesgo de acidosis láctica, en infarto agudo del miocardio o alguna insuficiencia cardíaca, como les mencionaba, en infecciones graves o cetoacidosis, porque si está en un estado de hipoxia o de acidosis metabólica, va a ser más probable que desarrollen acidosis láctica y esto va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Esto es muy importante, tenemos que suspender la metformina temporalmente en pacientes que se someten a algún estudio radiológico que les vamos a poner medio de contraste, porque el medio de contraste es nefrotóxico y si lo usamos concomitante con las biguanidas, podemos tener una falla renal aguda. Y otro punto a considerar es que su uso prolongado puede interferir con la absorción de vitamina B12 y entonces de repente en pacientes que ya hay tiempo dándoles metformina, tenemos que darles un apoyo ahí con vitamina B12. Después tenemos las sulfonilureas, que estos son, como les decía, son prácticamente después de la insulina los primeros medicamentos que se empezaron a usar. Y tenemos dos generaciones, como la cloropropamida y la tolbutamida en la primera generación, y la glibenclamida, glimepirida, glicazida y glipticida en la segunda generación. Estos, ¿cómo van a actuar? Estos nos van a estimular la secreción de insulina. También se les llaman secretagogos. ¿Qué quiere decir? Gogo es propiciar la secreción, secretagogos de insulina. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí tenemos un esquema que es la célula beta,
donde tiene sus gránulos de insulina, y para liberar estos gránulos de insulina hacia, digamos que el exterior de la célula, necesitamos que haya dos estímulos. Uno, que hay unos canales sensitivos de calcio, un canal de voltaje sensitivo, y este se va a activar a través de un canal de potasio ATPasa. Entonces, la sulfonilurea, como la glibenclamida, la glimepirida, la glipizida, va a actuar inhibiendo este canal de potasio para que al inhibirse active el canal de calcio y este prácticamente estimule la exocitosis de los gránulos de insulina. Así es como actúa la sulfonilurea. ¿Por qué no debemos usar, digamos que estos sulfonilureas de primera generación? Porque son medicamentos de muy larga acción. Estamos hablando que si la glibenclamida y la glimepirida tienen un efecto de acción de 12 o 18 a 24 horas, la cloropropamida puede llegar hasta 36 horas. Entonces, su efecto más indeseable, más, digamos que frecuente, es la hipoglucemia. Y además, estos medicamentos tienen otros efectos a nivel de vasopresina, y entonces van a retener líquidos, van a tener incluso algo que se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética. Estos van a ser más potentes que las biguanidas, van a disminuir la hemoglobina glucosilada hasta en un 2%. Si se fijan, la anterior era del 1 a un 1.5%. Los de primera generación no usar. También esta es una sulfonilurea, así es que no debemos de usarlo en pacientes con alergias a las sulfas, porque pues está hecho de sulfas. Hay que tener mucho cuidado ya cuando la depuración de la creatinina disminuye de 30 miligramos de mililitros por minuto. Tenemos una de dos, que podemos disminuir la dosis ajustada a la función renal, o de plano sustituir este medicamento por otro. ¿Por qué? Porque va a actuar, digamos, imagínense, yo les decía que la glibenclamida o glimepirida tienen un efecto de acción hasta de 24 horas. Si lo usamos en un paciente con falla renal, ese efecto se nos puede ir hasta 48 horas. Y entonces, con una semana que tengan tomando este medicamento, van a ser unas hipoglucemias severas. Entonces, este es el riesgo de que causen hipoglucemias. Y además, tenemos que la idea de darles esta clase también es de que hagan combinaciones. Y entonces tenemos que combinar la sulfonilurea a dosis pequeñas en lugar de usar dosis máximas. Este es un error que vemos frecuentemente. Yo lo veo de algunos pacientes que vienen tratados del sector salud o de hospitales institucionales, que los tienen ya con dosis máximas de sulfonilurea y de todos modos están descontrolados. Y hagan de cuenta, la dosis máxima de glibenclamida son, la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos y la dosis máxima son 20 miligramos al día. Y de repente los tienen con glibenclamida 2 en la mañana, 2 a mediodía, 2 en la noche. Están tomando 30 miligramos, que es más de la dosis aceptada, y de todos modos no están controlados y no les dan otro medicamento. Entonces, eso no puede ser, porque además de que no están controlando al paciente, el darles dosis máximas de este medicamento lo que va a hacer es agotar la reserva o la poca reserva de células beta que pudiera tener el páncreas, y al rato ningún medicamento les va a hacer efecto y van a tener que usar insulina. Después tenemos a este grupo que se llama tiazolidin hedionas, y bueno, el único es la pioglitazona. Y este medicamento también es por vía oral, es un sensibilizador de insulina igual que la metformina,
va a disminuir la resistencia a la insulina y este constituye un ligando sintético para los PPAR gamas. ¿Qué son los PPAR gamas? Son los activadores de los receptores peroxisomas gamma y bueno, estos van a aumentar la captación de glucosa y la utilización en tejidos periféricos, ya sabemos, es tejido adiposo y músculo. Van a también intervenir en la producción hepática de glucosa, lipólisis y adipogénesis, y las tabletas vienen en presentación de 15 y 30 miligramos y se toman una vez al día nada más. Estas pioglitazonas o tiazolidinedionas son muy efectivas, pero tienen sus contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones tienen? Bueno, pues obviamente la primera es no se deben de usar en insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca. En insuficiencia hepática, ustedes van a ver que incluso en pacientes con un hígado sano, las pioglitazonas pueden aumentar sus enzimas eh, y en pacientes con falla hepática no se deben usar porque pueden aumentar esta falla hepática. De hecho, el otro medicamento que les comenté, que era la rosiglitazona, fue sacada del mercado por ocasionar falla hepática fulminante. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, tampoco se debe de usar porque estos medicamentos, por alguna causa, tienden a retener líquidos y los pacientes con insuficiencia cardíaca hacen edemas muy importantes y pueden eh, empeorar esta insuficiencia cardíaca. Entonces, pacientes hipertensos no controlados con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia hepática, exclusivamente. Otro de los medicamentos van a ser los inhibidores de alfa-glucosilasa, y de estos hay dos medicamentos en México que se llaman acarbosa y miglitol. Estos medicamentos lo que van a hacer es disminuir la absorción de polisacáridos en el intestino delgado. Van a actuar disminuyendo su absorción. Estos son muy importantes porque son, digamos que de los más seguros. No causan hipoglucemias, no causan aumento de peso, pero también son muy débiles en cuanto a su poder de bajar los niveles de azúcar. La disminución de hemoglobina glucosilada no es tan marcada como las sulfonilureas, por ejemplo, incluso como las biguanidas. La disminución es del 0.5 al 0.8%. Efectivo, principalmente se ha, digamos que, usado para disminuir los niveles de glucosa postprandial, o sea, la de después de comer, no la de la glucosa de ayuno, por ejemplo. Y como fenómenos colaterales gastrointestinales, que se va a quejar mucho el paciente de esto, es flatulencia, distensión y diarrea. Entonces, esto se les daba mucho a los ancianos para riesgo de una hipoglucemia, pero se quejan mucho de este disconfort abdominal. La idea de que disminuya esta molestia abdominal es que se empiecen a usar de dosis pequeñitas y se vaya incrementando poco a poco. Después tenemos a las meglitinidas, y en México existe la repaglinida y la nateglinida. Una es derivada del ácido benzoico y otra de la fenilalanina. Y estas no estimulan la exocitosis, más o menos actúan similar a las sulfonilureas, pero tienen, digamos que, características especiales. ¿Cuáles? Se metabolizan en el hígado, no en el riñón, y este es un buen punto porque si tenemos a un paciente con falla renal, le podemos, digamos que, indicar una meglitinida, porque solo el 8% se elimina por el riñón. Entonces, esta es una ventaja para los pacientes que no podemos controlar y que ya tienen falla renal. Su vida media es de 1 a 2 horas, tiene una vida media rápida. Y la repaglinida tiene un poquito más,
Se usa de 1 a 4 miligramos con cada comida. Este es principalmente con los alimentos principales. Y se llaman inteligentes porque en ausencia de glucosa no van a causar esta exocitosis. Solamente cuando hay hiperglicemia la van a causar. Va a ser un efecto glucosa dependiente y es de muy flexible uso. Van a trabajar igual con los canales potasio ATPasa y estos van a estimular el canal de calcio y estos los gránulos de insulina. Pero este estímulo va a ser mucho más rápido que el de las sulfonilureas y por eso tienen menos riesgo de causar hipoglucemia. Después, aquí hacemos un paréntesis y vamos a hablar sobre el efecto incretina. ¿Alguien ha leído sobre el efecto incretina? Bueno. Creo que no. Creo que no, doctor. Bueno. Resulta que se dieron cuenta en estudios de diabetes, siempre han hecho estudios de diabetes con algo que se llama CLAMP, CLAMP glucémico. ¿Qué quiere decir? Que un paciente, para estarle monitoreando sus niveles de azúcar, sus niveles de insulina, le ponían un suero, le canalizaban una vena y le estaban midiendo los niveles de insulina y los niveles de azúcar. Y de repente le administraban una solución glucosada, cuánto liberaba de insulina. Y resulta que vieron que había una diferencia muy importante entre los niveles de azúcar y de insulina que tenía el paciente después de que le administraban, por ejemplo, una solución glucosada. Hagan de cuenta que un paciente X de 70 kilos le pasaban 50 gramos de glucosa y le medían su azúcar y le medían su insulina. Y después ese mismo paciente no le daban suero con azúcar, sino que lo hacían comer carbohidratos y comiendo carbohidratos incrementaba la producción de insulina, más que cuando le inyectaban una solución glucosada. Y entonces empezaron a preguntar por qué y descubrieron que en el tracto gastrointestinal, específicamente en duodeno y yeyuno, existían dos hormonas que, digamos que participaban en el control o en el metabolismo de la glucosa. Y estos son los GLP-1 y los HIP, que es el péptido parecido al glucagón tipo 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el HIP. Estas hormonas se les llamó incretinas y estas van a estimular la liberación de insulina y van a inhibir la liberación del glucagón. Entonces, a partir de ahí, y estos dos, digamos que efectos, van a actuar sobre la disminución de glucosa en sangre. A partir a ver qué medicamentos o qué sustancias podían producir para que tuvieran estos efectos, y así fue como nacieron los análogos de GLP-1, que son, digamos que ya análogos hechos en el laboratorio, y los inhibidores de PP4. ¿Qué tiene que ver la DPP4? Bueno, la DPP4, que es dipetilpeptidasa 4, es una enzima en el intestino que va a inactivar a las incretinas. Entonces, si nosotros desactivamos a esta enzima, vamos a tener mayor efecto de GLP-1 y de HIP. Y entonces tenemos estos dos grupos de medicamentos. Y vamos a empezar con los inhibidores de DPP4, que son todos estos que ven aquí: sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina, linagliptina y alogliptina.
Y como les decía yo, al inhibir esta enzima de PP4, se inhibe el proceso de destrucción enzimática de GLP-1 endógeno y permanece el efecto incretina más tiempo. Y esto va a ocasionar una liberación de insulina en respuesta a la glucosa que tomamos de los alimentos, va a disminuir una secreción inapropiada de glucagón. Estos medicamentos se absorben por vía oral y los efectos colaterales pueden ser cefalea, nasofaringitis. En muy pocos casos han ocasionado pancreatitis. Estos medicamentos no los podemos usar en gente que ha tenido cuadros de pancreatitis. Y hay otro riesgo que todavía está en investigación, que es cáncer medular de tiroides, ¿sí? Un carcinoma medular de tiroides. También han visto una muy débil, pero han visto una relación entre este medicamento y el cáncer medular de tiroides. Estos medicamentos pueden estar solos o ya vienen incluso combinados con metformina. Por ejemplo, sitagliptina viene con metformina y es el Hanumet. Vidagliptina es el Galbusmet o Galbus solo, si viene sola. Este es Januvia si viene sola o Hanumet con metformina. Linagliptina es Trayenta o Trayenta Duo si viene con metformina, y alogliptina es Incresina o Incresina Duo si viene con metformina. Y bueno, vamos a ver los agonistas de GLP-1, que es el exenatide, liraglutide, dulaglutide y lixisenatide. Estos medicamentos no son por vía oral, son inyectados, son por vía subcutánea como la insulina. Y estos van a mimetizar la acción del péptido similar al glucagón tipo 1. Y estos, como ya dijimos en las diapositivas anteriores, van a estimular la liberación de insulina secundaria a ingesta de alimentos, van a inhibir la secreción de glucagón. Estos van a enlentecer o ralentizar el vaciamiento gástrico. Y ahorita les digo qué efecto pudiera tener también benéfico para los pacientes. Al disminuir el vaciamiento gástrico, entonces, por un lado, pueden tener agruras, distensión abdominal, pero por otro lado, va a reducir el apetito porque al vaciarse más lentamente el estómago, si desayunan a las 8 de la mañana y comen a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde todavía puede tener algo de su estómago de alimento y no les va a dar tanta hambre. Entonces los pacientes bajan de peso. Es inyectable y según el medicamento, hay medicamentos de acción rápida que se tienen que estar aplicando diario. Hay medicamentos ya de acción más larga, como el dulaglutide, que es prácticamente de una aplicación semanal. Entonces, estos son muy buenos medicamentos, pero que también pueden tener alguna efecto colateral indeseable, como yo he tenido pacientes que no los han soportado porque les causan eh, problemas de dispepsia muy, muy importantes y los han tenido que dejar. Algo muy importante que observar con estos mm, de los medicamentos GLP-1 o inhibidores de DPP-4 es que de alguna manera se ve que se preserva la célula beta en buenas condiciones. Vean cómo una célula beta de un diabético va a prácticamente a destruirse. Esto es una apoptosis de una célula beta. En cambio, tratados con GLP-1, con halagos de GLP-1, la célula se mantiene más tiempo. Entonces, estos son muy buenos medicamentos. Por ejemplo, lo que les decía, en lugar de tener un paciente con altas dosis de sulfonilureas, que lo que van a hacer es exprimir al páncreas de la producción de insulina y que llegue esta apoptosis más rápido, con una combinación entre
inhibidores de DPP4 o análogos de GLP1, podemos usarlo también con sulfonilureas a dosis bajas, podemos mantener la integridad de la célula beta. Y por último están los inhibidores selectivos del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que es el SGLT2, también llamados glucosúricos o glifosinas. Y dentro de este grupo está la empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. ¿Y qué van a hacer estos medicamentos? Bueno, primero vamos a ver lo que hace el riñón con la glucosa. Aquí en su esquema vemos que el filtrado de la glucosa entra al glomérulo y aquí en sus segmentos S1 y S2, a través de un transportador sodio-glucosa, se va a reabsorber prácticamente el 90% de la glucosa que se filtra. Y entonces regresa a la circulación y por eso mantiene los niveles altos de glucosa. Bueno, pues aquí con los inhibidores del cotransportador, aquí inhiben este paso y no hay una reabsorción de glucosa, de modo que toda la glucosa o la gran mayoría, el 90% de la glucosa que se filtra por el riñón, va a excretarse a través de la orina. Y esto es muy importante, es prácticamente de los últimos medicamentos antidiabéticos que han salido y han tenido muy buenos resultados. Reducen la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, como aquí lo estamos viendo. Aumenta la excreción de glucosa por la orina. Se toman vía oral 1 o 2 veces al día. También estos medicamentos ya vienen solos o combinados con metformina. Por ejemplo, hay un medicamento que se llama Sigduo o Forxiga cuando es solo, Sigduo cuando es con metformina, Invokana o el otro, déjenme, Jardiance Duo, que son medicamentos que han estado. Y bueno, disminuyen de peso y de presión arterial también, y como efecto adverso, infecciones genitourinarias. Voy a esperar a que se termine el tiempo para volverme a enlazar y hablemos de dudas, porque creo que ya terminan. Bueno, nada más falta una. ¿Nos reconectamos? Sí, por favor. ¿Listo? ¿Se oye? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces me había quedado con los glucosúricos o glifosinas que han tenido muy buena aceptación por por la disminución de la glucosa que causan y porque también pueden disminuir los niveles de presión arterial en un paciente diabético y también han tenido una baja de peso, que también esto es muy importante porque, como habían visto, hasta en un 80-90% de los pacientes diabéticos tipo 2 batallan con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, estos son medicamentos muy, muy buenos. El problema, obviamente, no todo es belleza.
El problema es el precio y que no hay medicamentos genéricos todavía. Entonces, como la metformina, que la podemos usar, yo les decía, desde 80 a 120 pesos, estos medicamentos sí, el tratamiento para un mes, sí les anda saliendo como en 800 o 900 pesos. Entonces, pues sí, ese es un problema, pero hay que considerar. Otro problema también son los efectos adversos, que son las infecciones genitourinarias. Y pues resulta que como hay una gran excreción de glucosa por la orina, pues resulta ser que la vejiga llega a considerarse como un caldo de cultivo para que proliferen algunas bacterias. Entonces, siempre que usamos estos medicamentos, primero tenemos que pedirle al paciente un examen general de orina para ver si no tiene infecciones y más o menos a los 15 días de tratamiento volverles a pedir un examen general de orina para ver si no está infectado. Y si está infectado, darle algún tratamiento convencional de infección de vías urinarias, y estar monitorizando que pudiera y avisarle al paciente que pudiera tener alguna infeccióncita. No siempre tienen infecciones, pero siempre es bueno estar al pendiente. Y bueno, aquí les puse un resumen prácticamente de los medicamentos que acabamos de comentar, donde viene el poder como hipoglucemiante que tienen, por ejemplo, la metformina, de una reducción de la hemoglobina glucosilada del 1 a 2%. Las sulfonilureas también, hay quienes dicen que llega hasta el 2.5% las sulfonilureas. Las meglitinidas un poquito menos, pero tienen de 0.5 a 1.5, tiazolidinedionas igual. Los inhibidores de alfa-glucosilada, como les dije, son de bajo poder. Los inhibidores de DPP4 también son de bajo poder y los glucosúricos de 1%. El riesgo de hipoglucemias, pues el más alto lo tienen las sulfonilureas y los más bajos los tienen los últimos dos que vimos, la sitagliptina, los inhibidores de DPP4 y los glucosúricos, además de la metformina, tiazolidinedionas e inhibidores de alfa-glucosilasa. El efecto de peso, fíjense que la metformina es neutro o reducción de poca, los glucosúricos bien, hasta 3 kilos pierden los pacientes, neutros como el inhibidor de DPP4 y casi todo, bueno, los inhibidores de alfa-glucosilasa también pierden un poquito, y todos los demás como las tiazolidinedionas, las meglitinidas y sulfonilureas ganan hasta 2.4, hasta 4 kilos las tiazolidinedionas. Y el efecto cardiovascular, por ejemplo, en la metformina es positivo, en la sulfonilurea es negativo, metiglinidas neutro, tiazolidinedionas negativo, como ya les dije, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de alfa-glucosilasa, pues es neutro, y inhibidores de DPP4 neutro y inhibidores de el cotransportador de sodio a glucosa es positivo porque baja la presión. Y aquí les pongo digamos que este esquema porque antes, y yo quiero que no se queden aquí, el viejo paradigma, incluso esto era avalado por la ADA, por la Asociación Americana de Diabetes, y resulta que veíamos un paciente y primero le decíamos que tenía que cambiar su estilo de vida. Luego lo citábamos a los 3 meses y le empezábamos, si no había cambiado estilo de vida, que normalmente no lo cambian de golpe, empezábamos con metformina. Y después de 3 meses empezábamos con metformina y glibenclamida. Y después de 3 meses con insulina o con otros hipoglucemiantes. Y así se nos podía ir toda la vida del paciente. Y estoy hablando de 3 meses cuando, digamos, si tuviéramos tiempo en la consulta, pero si estábamos en el seguro
o en el ISSSTE o en el Hospital General, pues estos 3 meses se pueden ir a 6 meses y esto se va a años. Entonces, fíjense cómo se nos puede ir prácticamente la vida del paciente y después dejarlo que ya empiece con sus complicaciones crónicas. Y esto no debe de ser. ¿Qué debe de ser? El nuevo paradigma es iniciar el cambio en el estilo de vida e inmediatamente ver si tiene muy descontrolada el azúcar. Obviamente no vamos a empezar con monoterapia, obviamente vamos a empezar con una combinación de hipoglucemiantes y ahí le vamos a seguir agregando hipoglucemiantes o incluso con controlarlo con insulina. Vuelvo a manejar esto del octeto ominoso para que se lo aprendan de memoria y para que vean, aquí ya tenemos lo mismo que les puse del octeto, pero qué medicamentos van a actuar a qué nivel, ¿sí? Por ejemplo, como sensibilizador de insulina en músculo y grasa, nos va a ayudar las tiazolidinedionas y la metformina. Para la producción hepática de glucosa, para disminuir la producción hepática de glucosa, también la metformina y la tiazolidinedionas. Para disminuir, digamos que para aumentar la producción de insulina en el páncreas, las metiglinidas, las sulfonilureas, las tiazolidinedionas, los análogos de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4. Para el efecto incretina, menos glucagón, análogos de GLP-1 e inhibidores de DPP-4. Para disminuir la lipólisis, tiazolidinedionas. Para el efecto de incretina, los análogos de GLP-1 e inhibidores de DPP-4. Y para el aumento de la reabsorción de glucosa, los inhibidores de SGLT2. Lo único que nos falta, y esto es la disfunción de neurotransmisores. Si se fijan, aquí no hay todavía algún medicamento. Espero que ustedes lleguen a ser brillantes y tengan alguna investigación sobre esto. Les platico un poquito. Esto hace unos 15 o 20 años ya lo descubrieron, la disfunción de neurotransmisores. De hecho, si les interesa, pueden buscar como el sistema endocannabinoide, como cannabis de marihuana. Esto es digamos que una serie de neurotransmisores que tienen que ver con el apetito, y desde hace unos 15 años o 20 años sacaron un medicamento que inhibía este sistema endocannabinoide, se llamaba Rimonabant, y desgraciadamente lo tuvieron que sacar del mercado. En primera era carísimo, tenía buenos resultados en cuanto a que disminuía el apetito, mejoraba los niveles de glucosa, pero tenía un gran inconveniente. Causaba unas depresiones, pero casi que llevaban al paciente al suicidio. Entonces decidieron suspender, ya sacarlo del mercado y siguen hasta el momento con investigaciones de qué pueden hacer con el sistema endocannabinoide sin afectar nuestro estado anímico. Entonces, esta es la plática. Normalmente la plática estaba hecha en 2 segmentos. Un segmento lo daba el doctor González y el otro yo. Por las cuestiones que me comentan del doctor González, no he podido ni siquiera hablar con él, pero por lo que me comentan de que ha estado atrasado, decidí darles todo el tratamiento de antidiabéticos. Entonces ya nada más a él le correspondería dar el de insulinas para que le avisen, por favor. Sí, doctor. Es que tuvo una intervención quirúrgica Ah, ok. Bueno, y nos dijo que apenas o sea, cuando habló, la última vez que habló con nosotros, que todavía no lo daban de alta. Ajá.
Ok, pues sí, pero desgraciadamente yo ni me enteré, porque si no yo me hubiera hecho cargo de algunas pláticas, pero hasta ahorita me voy enterando. Y pues bueno, ya conocen un poquito más de fisiopatología y tratamiento de la diabetes. Esto va a venir en el examen. Este, y bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo quedó muy claro? Creo que todo quedó muy claro. A ver si es cierto en el examen, ¿eh? Doctor, yo sí tengo una duda, A pero ver. estoy pensando cómo formularla. Nos dijo que cuando como que sus estudiantes daban tratamiento como solo de un tipo, Ajá, los regañaban. ajá. Entonces, ¿cómo sabemos qué medicamentos podemos mezclar con cuáles o así para dar un tratamiento? Pues es muy buena pregunta. No los regañaba, los golpeaba. No, no, mira, lo que pasa es que por eso les digo que tienen que aprender fisiopatología y no nada más, como así, burritos estar encuadrados en solo glibenclamida y metformina, como los tienen ahí a veces en el seguro o en algunos centros de salud. Tienen que saber lo de, por ejemplo, esto del efecto incretina es muy interesante e importante en un paciente diabético. Entonces, puedes incluso manejar varios. Por ejemplo, de entrada, sí recomiendo que usen metformina. Si no hay contraindicación, empiecen a usar metformina con un inhibidor de DPP4. Si no es suficiente, agreguen una sulfonilurea, ¿sí? Pueden empezar en dosis pequeñitas de sulfonilurea. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la glimepirida más que la glibenclamida, porque la glibenclamida tiende a aumentar más de peso. Entonces uso glimepirida y la dosis máxima de glimepirida, por ejemplo, son 6 miligramos y puedo empezar con 2 miligramos y de ahí puedo irle aumentando, pero ya tengo, por ejemplo, a un paciente con sitagliptina y metformina. Hay pacientes que son muy difíciles y tienen que usar, por ejemplo, eh, la inhibidores de DPP4, metformina, sulfonilureas y todavía una dosis nocturna de insulina. Entonces, esto tiene que ir paso a paso viendo el control. Por eso tenemos que decirle a nuestros pacientes que se automonitoreen y estarlos checando eh, constantemente. Otro punto que es bueno, es buena tu pregunta, porque, por ejemplo, no podemos combinar algunos medicamentos. Por ejemplo, ¿qué medicamentos no combinar? Pues un análogo de GLP-1 con un inhibidor de DPP4. ¿Quién me dice por qué? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Por qué no debemos combinar un análogo de GLP-1 como lixisenatide con un inhibidor de DPP4 como sitagliptina, por ejemplo? Porque hacen sinergia, ¿no? Entonces llevaría al paciente a una hipoglucemia severa. Pues ni siquiera hipoglucemia. No son tan potentes para hacer hipoglucemia, pero están actuando de la misma, o sea, tienen el mismo mecanismo de acción. Es como usar, por ejemplo, dos sulfonilureas juntas, que eso tampoco se debe. O sea, por ejemplo, si le damos al paciente glibenclamida y glimepirida, ¿sí me explico? Entonces, eso no tendría razón de ser, ¿sí? O glibenclamida y una meglitinida como repaglinida. Eso tampoco debe ser porque estamos usando dos medicamentos que usan el mismo efecto terapéutico. En este caso, por ejemplo, en el caso de dos sulfonilureas o una sulfonilurea con una meglitinida,
estamos usando 2 medicamentos que van a estimular la secreción de insulina. Entonces, si tenemos otros, digamos que eventos fisiopatológicos, pues vamos a usarlos. Por ejemplo, podemos usar un glucosúrico como dapaglifosina con metformina y con una sulfonilurea. O un inhibidor de DPP4 con metformina y una sulfonilurea. O sea, tenemos muchos tipos de combinaciones que podemos hacer, pero lo que no se puede es, digamos que, dar 2 medicamentos del mismo grupo. A excepción de esto, por ejemplo, tiazolidina hedionas con metformina, sí se puede dar. ¿Por qué? Porque de alguna manera actúan de diferente forma. Uno va a actuar más sobre el hígado y otro va a actuar más sobre las grasas. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si la persona tuviera un problema hepático y renal? Bueno, ahí sí, pues nos pones en un aprieto, que sí los hay, ¿eh? Pues obviamente tendrías que ver cuál es el más afectado. Si está más afectado el riñón, pues irte hacia los medicamentos de metabolismo hepático, o en esos casos lo que se hace es prácticamente dosis pequeñas de insulina de acción corta para que no vaya a estar mucho tiempo en acción la insulina en el plasma y de acuerdo a sus niveles. ¿Qué quiere decir? Que le tendríamos que decir al paciente casi que se haga 3 determinaciones de glucosa al día y de acuerdo a esas determinaciones yo lo que les pongo es como un esquema. Ejemplo, en la mañana, antes del desayuno, amaneció con 180 de azúcar y les pongo un esquema de 150 a 200, se ponen 3 unidades, de 200 a 250, 6 unidades, más de 250, 9 unidades. Y entonces ven su tablita, si está en 180 se ponen 3 unidades, si están en 250 se ponen 9 unidades, ¿sí? Y así en la mañana, en la tarde y en la noche. Eso es lo único que nos queda en un paciente que ya tiene pues una falla hepática y renal. Obviamente en fallas menores podemos usar otros medicamentos. Por eso es importante que vean, repasen esta clase, porque hay medicamentos que se usan más en insuficiencia renal. Por ejemplo, ¿cuáles? Las meglitinidas, que tienen un metabolismo hepático, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, estos los podemos usar incluso en falla renal, algunos otros. Y en falla hepática lo que no debemos usar son tiazolidinedionas, meglitinidas y pues prácticamente son esos 2. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en pacientes hipertensos, si llegan a tener una depresión muy fuerte, sí pueden tener crisis hipertensivas así por una larga temporada, así como por 6 meses. Sí. Pero, ¿qué presión, o sea, qué depresión? ¿Me hablas del estado anímico del paciente o cómo? Ajá, sí. Pues sí. Sí es posible. Pero obviamente, pues no hay que dejarlo tanto tiempo, hay que llevarlo al doctor y que reciba atención pues, tanto para bajarle la presión como para mejorarle su estado anímico. O sea, ajá, pero por ejemplo, o sea, a mí me pasó eso cuando estaba en prepa, creo, más o menos. Entonces, me llevaron al endocrinólogo, con la nefróloga y todo, pero todo salía pues
pues bien, o sea, todo. Entonces, pues no sabían, pues, qué onda, y pues mi presión sí seguía así. Ya hasta después, de tiempo, creo que fue mi nefróloga y fue la que dijo que eran por unas situaciones que yo había pasado y que me habían ocasionado como depresión, por así decirlo, y ya hasta que me controlaron eso fue como Claro. que se controló la presión, pero hasta ese momento. Sí, 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 sí. Aquí lo que, bueno, ya ahorita ya me estás diciendo más datos. Aquí lo que sucedió es que normalmente un paciente joven, o sea, ¿se acuerdan de la primera plática que tuvimos de diabetes? Que estábamos acostumbrados a ver diabéticos de más de 40. Igual, la hipertensión normalmente la vemos en pacientes ya de más de 40 años. Cuando vemos un paciente hipertenso de menos de 40 años, tenemos por obligación hacerle una serie de estudios para descartar eh, alguna hipertensión secundaria. Así como les dije que la diabetes tipo 2 era el 98% de los pacientes en México, la hipertensión arterial hay un 98% de hipertensión arterial primaria, pero hay un pequeño porcentaje de hipertensión arterial secundaria. Esta hipertensión secundaria tenemos que digamos que estudiarla muy bien en pacientes jóvenes porque puede ser secundaria a qué? Secundaria a algún problema de tiroides, algún problema de suprarrenales, algún problema cardiovascular como alguna valvulopatía o alguna miocardiopatía, algún problema renal que se nos esté pasando. Entonces, tenemos que hacer toda una serie de estudios para descartar si ese paciente joven es hipertenso por alguna de estas causas. ¿Por qué? Porque si controlamos esa causa que lo llevó a hipertensión arterial, le vamos a curar la hipertensión, ¿sí? De otro modo, la hipertensión arterial primaria o esencial, esa nunca se va a curar y nada más hay que controlarla, pero en los pacientes jóvenes que tengan una hipertensión secundaria, sí podemos dar con la causa y prácticamente curarlos. Y fue lo que estaban haciendo contigo, o sea, haciéndote varios estudios, descartaron cosas, me imagino que a nivel renal, tiroideo, suprarrenal, y ya finalmente vieron lo de la otra cuestión. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, ¿y yo, doctor. A ver. cuánto tiempo se puede utilizar esto? Bueno, para pasar a que ya sean inefectivos y se tenga fuerzas que utilizar insulina. Mira, prácticamente con muchos medicamentos pueden ser de largo tiempo. Las sulfonilureas, por ejemplo, cuando es un paciente ya anciano o que ya tiene falla renal, yo ya empiezo a quitárselas porque el riesgo de hacer hipoglucemia es muy, muy grande. Entonces se las empiezo a quitar. La metformina también es uno de los medicamentos que les empiezo a quitar cuando ya empieza a haber falla renal. O cuando de plano, como les decía en las clases anteriores, cuando no se pueden o no se controlan, les manejo unos 15 días o 3 semanas de insulina para regresarlos, y sobre todo para decirle al paciente que sí se puede controlar, porque hay pacientes que ellos juran que nunca se han podido controlar y pues nada más es por un inadecuado ajuste. Pero sí podemos, digamos que estar evaluando en cada consulta lo que nos está haciendo los medicamentos y en un momento dado, sobre todo la pauta es si ya tienen daño renal, irles quitando algunos medicamentos y sustituirlos en un momento dado por insulina. Y aún, déjenme decirle que la insulina se tiene que ajustar a función renal, porque en un paciente con falla renal podemos llevarlo a hipoglucemia con una alta dosis de insulina.
Doctor, Sí. bueno, ¿qué tan viable sería una combinación en un paciente ya con daño renal de un inhibidor de SGLT2 y un miglitol después de comida? Muy buena. Está muy bien porque prácticamente, por un lado, le estás manejando, es lo que les digo, o sea, es manejar dos eventos fisiopatológicos diferentes. Por un lado, estás disminuyendo la reabsorción de glucosa y por otro lado, vas a estar disminuyendo la glucemia postprandial. Entonces, sí es muy bueno. Y es bueno y seguro, nada más que obviamente lo que no quiere el paciente es que esté con flatulencias y distendido, pero eso, pues, si no hay otra opción, pues es algo muy seguro. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Doctor, Sí, ¿cómo vamos a saber cuánto es la reserva pancreática de un paciente? pues bueno, empíricamente, pues con la respuesta a los antidiabéticos, pero puedes usar también de laboratorio, medirles el péptido C. Y con el péptido C, más o menos te das cuenta de tu reserva pancreática, ¿sí? Si está todavía alta, si está baja. Ese es un estudio que se pide se lo piden los endocrinólogos para ver la respuesta, la reserva pancreática. Ujú. Acuérdense que el péptido C es, digamos que parte de la cadena de péptidos de insulina. Ah, ok, gracias. ¿Y entonces también podría servir pedir insulina o nada más con el péptido C? Pues puede ser también los niveles de insulina y de péptido C, también es útil. Nada más que en etapas iniciales, pues la insulina te va a salir incluso hasta alta. Entonces, digo, puedes hacer muchas cosas, pero yo te recomiendo ya cuando estás sospechando de una baja en la reserva pancreática de insulina, péptido C es mejor. Gracias, doctor. Sale. ¿Alguna otra pregunta? En los que, bueno, había mencionado usted en una clase pasada que había unas personas que eran como prediabéticas, por así llamarlas, que ya estaban Sí, al límite de, sí. de considerarse diabéticas. En esas personas también se les puede empezar a dar algunos de estos. Claro, lo mencioné, se pueden empezar a usar metformina, que es la que más se usa actualmente para estados de prediabetes o resistencia a la insulina. Tiazolidinedionas las uso poco, las uso en pacientes que tienen resistencia a la insulina y que no tienen obesidad, porque esto las tiazolidinedionas les aumenta de peso. Entonces, hay pocos pacientes que son resistentes a la insulina y no son obesos. En esos puedo usar tiazolidinedionas y que sean jóvenes también, porque ya los adultos más grandes no está tampoco muy bien aceptadas las tiazolidinedionas. Entonces puedo usar metformina, tiazolidinedionas y últimamente hemos estado usando inhibidores de DPP4 con muy buenos resultados o incluso con análogos de GLP-1. También incluso hay un protocolo de manejo de pacientes con síndrome metabólico y obesidad que usan un análogo de GLP-1 que se llama Saxenda. Y son pacientes que han bajado cerca de 25 kilos, han mejorado su perfil glucémico. Como les digo, el problema son dos cosas, que a veces tienen intolerancia, bueno, tienen unas dispepsias muy fuertes por retrasar el vaciamiento gástrico y el precio. El Saxenda prácticamente está alrededor de los 3,500 pesos el tratamiento mensual. Y este tratamiento, pues,
es por un par de años, no es un tratamiento corto. Pero sí se pueden. Inhibidores de PP4, análogos de GLP-1, metforminas, tiazolidina, dionas, sí se puede. Pues yo creo que ya terminamos y nos vemos el martes en el examen. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Que estén bien.